33 años, 41 libros, millones de ejemplares vendidos y millones de seguidores. El autor más amado durante los 90s en el Reino Unido. Y yo, apenas leyéndolo. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy los quiero dejar con un video bastante cortito porque creo que ya hacía falta presentar un video sobre mis impresiones iniciales al empezar a leer las novelas de Mundo Disco de Terry Pratchett. Antes que nada, yo sé que ha sido más o menos como mes y medio desde que subí por mi último video. Y una disculpa, pero he estado entre vacaciones y tomando nuevas responsabilidades en la oficina. Entonces no había podido tomarme el tiempo a hacer un video. Pero muchas gracias, ya somos 4000 en el canal. Muchísimas gracias por este journey de 3 años y medio en el que hemos estado explorando algunas de las facetas de la ciencia ficción y sobre todo de la fantasía. En segundo lugar, y antes de empezar, solo recordarles que desafortunadamente esta semana, el martes, en el aniversario del sismo de 1985, volvió a temblar muy fuerte en la Ciudad de México, que es mi ciudad natal, y desafortunadamente se perdieron hasta el momento unas 300 vidas. Y se cayeron aproximadamente 40 edificios, además de haber un daño bastante fuerte en estados aledaños. Entonces, si quisieran apoyar a las labores de rescate, yo siento una gran impotencia de estar lejos de mi ciudad y de mi país, pero hay maneras de apoyar desde fuera que pueden consultar si quieren preguntar, pero es bastante conocido. Pueden donar a Topos, a la Cruz Roja Mexicana o el wishlist de Amazon de la Cruz Roja. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a platicar un poquito de un video, va a ser un poco corto. Quiero platicar muy rápido de mis impresiones al empezar a leer las novelas del Mundo Disco de Terry Pratchett. Mi llegada al Mundo Disco ha sido tardía. ¿Cómo puede ser posible que alguien que dice que le gusta mucho leer fantasía está tan tarde para empezar a leer las novelas de alguien tan venerado, alguien tan amado como Terry Pratchett? Para poner las cosas en perspectiva, antes de que llegara el huracán de Harry Potter, Terry Pratchett era el amo y señor de la literatura de fantasía en el Reino Unido. Al mismo tiempo que en Estados Unidos Robert Jordan nada más arrasaba, en el Reino Unido no había quien vendiera más libros de fantasía que Terry Pratchett. La gran diferencia es que Terry Pratchett escribía obras completamente distintas a las de Robert Jordan. Terry Pratchett comenzó siendo un humorista y terminó siendo un satirista, que no es lo mismo. Más bien, empezó siendo un comediante y terminó siendo un satirista. Es decir, una persona que al principio de su carrera o al principio de las novelas de Mundo Disco se usaba mucho más gags, mucho más chistes, mucho más pastelazo, y al final ya se había convertido en alguien que empleaba la comedia observacional para hacer crítica social. ¿Ok? Entonces, no soy la persona más capacitada para hablarles del Mundo Disco, porque al fin y al cabo solo leí en este verano con mucha delicia el 10% de las novelas, o sea 4 de 41 libros, un poquito más del 10%. Y si quieren a alguien mucho más experto en el Mundo Disco, pueden buscar a Magrat, ¿no? De hecho, no por algo este seudónimo suyo de Magrat, de nuestra amiga Almudena, es uno de los personajes más queridos del Mundo Disco. Bueno, ¿cómo leí Mundo Disco? Sabemos que hay muchas maneras en las cuales la gente dice que se pueden leer las novelas de Mundo Disco. Hay quienes son muy ortodoxos y los leen de principio a fin. Hay personas que dicen que es mejor comenzar con las subseries para ver uno qué es lo que prefiere. Yo decidí hacer el segundo enfoque, que es empezar a leer las novelas con las que empieza cada una de las subseries, brincándome la subserie de los magos, que tengo entendido es la menos popular, y también leyendo una de las novelas standalone o solas, no es sola, pero no olvídenlo, de las más populares, pero no, sí es parte de una serie. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las subseries más populares del Mundo Disco, quitando a Rincewind o a los magos? Es la subserie o la subsaga de la muerte, la subserie de las brujas y la subserie de la Guardia Civil de Ankh-Morpork. ¿Ok? Yo empecé, el primer libro que leí yo fue Guardias. Decidí que esta sería mi primera incursión al Mundo Disco porque había leído grandes cosas de la subserie de la Guardia Civil, donde conocemos al Capitán Vimes y sus intentos por luchar contra un dragón
que ha sido llamado por una sociedad secreta para quitar al patricio de Ankh-Morpork, nuestro querido y tan maquiavélico Lord Vetinari. En segundo lugar, leí la primera novela de la subsaga en la cual la muerte es un protagonista per se, que es Mort. En esta novela en la cual la muerte se busca un aprendiz, que es este joven adolescente menso que es Mort. Y en tercer lugar leí Brujerías, Weird Sisters, que es la primera novela de la queridísima, yo creo que es la más querida de todas, subserie de las brujas. Y estoy por terminar la primera novela de Moist von Lipwig, o Húmedo von Mustachen, que fue la última subserie que Terry Pratchett escribió, y esta es la última novela de la Revolución Industrial escrita, me parece, antes de que le fuera detectado su triste caso de Alzheimer. ¿Okay? No quiero reseñar cada uno de los libros del mundo disco, sino hablar de mis impresiones generales de Terry Pratchett. Por principio de cuentas, lo amé. Traigo desde todo el verano una obsesión con el mundo disco. Me habían dicho, y gente que solamente ha leído de fantasía, solamente el mundo disco, que es muy fanática, te vas a hacer adicto al mundo disco, y les doy completamente la razón. El mundo disco es verdaderamente adictivo. En serio, hace mucho que no me reía tanto leyendo libros, ¿no? O sea, el humor de Terry Pratchett, y esto hablando más de los primeros libros, porque les voy a hablar del cambio de tono fundamental del último, del libro de Cartas en el Asunto, que es Going Postal. El humor de Pratchett es el humor británico refinado. O sea, las tradiciones de las que parte Pratchett son tradiciones que vienen de grandes héroes, por así decirlo, de la comedia inglesa. Van desde Jerome K. Jerome, desde P.G. Wodehouse, hasta cómicos contemporáneos como Benny Hill, hasta obviamente Monty Python. Hay algo de la comedia inglesa de cada uno en ellos. Hay pastelazo, hay juegos de palabras, hay dobles sentidos, hay chistes así de lo más blanco y de lo más verde o más colorado. Entonces, esa mezcla de humor tan propia de Pratchett es divertidísima, y al mismo tiempo sobresale muy débilmente, o más bien muy hábil en sus primeras novelas, y ya muy fuerte y muy pesado en las últimas, un atisbo de crítica social. Neil Gaiman, que fue un gran amigo de Terry Pratchett, decía, es que en las novelas de mundo disco hay una rabia implícita, y se nota bastante, sobre todo en el libro de Cartas en el Asunto. ¿Ok? En segundo lugar, quiero platicar de Terry Pratchett como uno de esos autores que cuando lo lees te das cuenta del bagaje cultural que tenía. Era un hombre extraordinariamente culto. Y la novela en la que más se nota es Brujerías, que es un gran homenaje a Shakespeare. Si uno tiene un conocimiento más o menos moderado, avanzado de las obras de teatro de William Shakespeare, va a entender muchas más referencias en la novela de Brujerías, que es deliciosa de leer. Y al final uno se maravilla del bagaje cultural y de lo culto que era Terry Pratchett. ¿Okay? De la parte que no estoy muy convencido, sobre todo al final, es de su atisbo de crítica social. ¿Okay? Al principio está bien, al principio creo que está bastante bien, porque usa temas menos enfocados o más históricos como la tiranía, o incluso en Guardias que empieza a notarse un poco más la manera de hacer política, de hacer gobierno de Lord Vetinari, que es oponer la noción del derecho positivo al derecho natural, es fantástica. A la hora de llegar a sus obras más tardías, ya se nota mucho más enojado a Pratchett, y eso le pega al humor. Si bien es muy entretenido y muy divertido, el libro de Cartas en el Asunto, que es el libro 30 de 41, es el que menos me hizo reír. Y yo la verdad, yo iba más por comedia, iba más por las risas que por la crítica social, ¿no? Al fin y al cabo, el libro de Cartas en el Asunto es más una crítica a los corporate takeovers, a los piratas de Wall Street, por así decirlo. De hecho, el principal antagonista es un pirata, una especie de pirata de Wall Street, siendo literalmente un pirata. Y al fin y al cabo se siente pesado, ¿no? Y yo no soy de las personas que le gusta escuchar a los autores haciendo diatribas en los libros que lee, pero aún así es muy, muy, muy entretenida y muy disfrutable. ¿Ok? Entonces, leyendo
cada una de las primeras, exceptuando la de los magos, novelas de cada una de las subseries del mundo disco, me quedo con la idea de que me he hecho adicto a Terry Pratchett y que quiero desaforadamente seguir los libros de la gran y tan amada serie. Entonces, lo más probable es que a partir de aquí ya siga los libros en orden cronológico, aunque yo creo que este año ya no me van a quedar más libros, pero les puedo platicar un poco más de mis experiencias leyendo estos libros, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Cuéntenme si ustedes han leído a Pratchett, qué les ha parecido, cuáles son sus novelas favoritas del mundo disco, qué es lo que les hace reír del mundo disco, y nos estamos viendo en la próxima. Yo creo que en esta temporada, sobre todo a medida que nos vayamos acercando a la FIL, vamos a estar hablando un poco más seguido, ¿ok? Entonces muchísimas gracias, no se me vayan y nos estamos viendo en la próxima.